Muy buenos días. A través de la historia de la humanidad se han erigido algunas doctrinas que buscan opacar la persona de Jesucristo. Muchas de ellas entonces a veces ubican a otra criatura a la par de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes no han visto una imagen a Cristo y a Satanás pulseando? O sea, ¿recuerdan? A ver cuál de los dos tiene más fuerza. Y a veces en la forma de hablar las personas pareciera que Satanás o los espíritus malos tuvieran como cierto tipo de similitud o cualquier otro tipo de criatura. Pues eso solo es una de las tantas herejías que buscan quitar la superioridad del Hijo de Dios, del Dios que se hizo hombre, asumió una naturaleza para cumplir el propósito de salvación, pero también para estar en continua relación con su creación, la superioridad de Jesucristo. Estábamos hablando el domingo pasado quién es Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy seguimos entonces en ese mismo pasaje en Hebreos capítulo 1. En la introducción entonces muchos comparan la persona de Jesucristo con alguna criatura, siendo eso blasfemia. Eso se llama en la Biblia blasfemia. Cada vez que a Jesucristo se le compara con una criatura, entonces lo que se está buscando es desconocer o no reconocer su divinidad. Jesucristo es el Dios que tomó una naturaleza distinta a la de Él, una naturaleza como la nuestra, pero sin pecado. ¿Está bien? Cuando Jesucristo tomó su naturaleza, Él no dejó de ser Dios en ningún momento. Lamentablemente nosotros tenemos algunos himnos que dicen lo contrario. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Usted mismo va a ver en el texto que Jesús nunca dejó de ser Dios y nunca dejó su trono para asumir la naturaleza humana que asumió. ¿Está bien? No estamos hablando de dos personas, estamos hablando de una persona divina que tomó un cuerpo que su Padre mismo le engendró en una mujer virgen llamada María. ¿Diferente, sí? Claro que sí. Esto ha sido disputa de algunos teólogos a través de toda la historia, pero ellos son seres humanos y nosotros tenemos que creer en lo que dice Dios en su palabra. Entonces Él tomó esa forma humana para expiar nuestro pecado, para salvarnos, para resucitar y mostrar su poder majestuoso, para sentarse después de haber expiado nuestros pecados como Dios que siempre ha sido y como hombre que a partir de la humanización o la concepción lo es. ¿Está bien? Se sentó al lado de su Padre, a la diestra del Padre, para ser el Señor. Luego el Padre le entrega toda la administración del infinito universo. Jesús es el Señor. Cuando nosotros decimos Señor, la Biblia nos está diciendo que eso implica reconocer que Él es el Dios hombre que está sentado en el trono, dirigiendo, gobernando, ejecutando su plan perfecto, y que todas sus criaturas están bajo su administración. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estábamos ahora un ratico leyendo la historia de Israel
cómo Dios muchas veces demostró que las naciones alrededor se unieron en contra de su nación Israel, que estaba en proceso de formación, y Él las derrotó con un pequeño grupito de personas inexpertos. En este caso, como estábamos hablando ahorita, la Biblia hace una exhibición de unos hombres allí llamados los valientes, pero igual lo que Dios hizo fue ni siquiera darles la oportunidad para pelear, porque ya los otros estaban derrotados, huyeron delante de ellos, para demostrar que Dios es el que tiene el poder. Jesucristo es superior a los ángeles, es una de las cosas que vamos a ver aquí en este pasaje, ya que solo Él tiene un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para que solo en el nombre de Jesús el ser humano sea salvo. Entonces, número uno, Jesucristo es superior a los ángeles. Me voy a hacer una pequeña alusión aquí. Admiro el trabajo que hicieron esos hombres de traducir el texto, en este caso del griego, que fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, al idioma español. Una tarea impresionante. Pero en el texto hebreo no está, en el texto griego, perdón, no está diciendo que Jesucristo es un ser hecho, sino que está diciendo que Él es superior a los ángeles, y lo demostró lo que vamos a ver en el resto del pasaje, es cómo Dios demuestra que Jesucristo es superior a los ángeles. Más tarde, para adelantarle, Jesús es superior a los ángeles porque Él mismo los creó, Él mismo los hizo y Él mismo los administra. Bueno, lleguemos allá ahora. El término básicamente está diciendo que Él es excesivamente superior. Él, como Dios que es, tiene poder infinito. El término Dios significa que tiene capacidad, que tiene poder, que tiene la administración, el gobierno perfecto de todo, que nada se sale de su control. Entonces, Él es superior a los ángeles en poder y es superior en gloria. Este verbo, hecho tanto superior a los ángeles, indica que Él es el gobernador de los ángeles. Él es el que los gobierna. Los ángeles están subordinados a su autoridad, los buenos y los malos. Los malos también. Cuando Satanás se le permitió que lo tentara siendo hombre como hombre aquí en la tierra, en el versículo 10 de Mateo, capítulo 4, el Señor Jesús le dice: vete, Satanás. El término vete indica sométete bajo mi autoridad, porque yo soy Dios y tú eres. Le dice el Señor Jesús, después que Satanás le pidiera que lo adorara y le entregaría los reinos del mundo, y el Señor Jesús le contesta: sométete bajo mis pies, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Una cosa maravillosa que vamos a recordar es que nunca un ser angelical que no cayó en pecado va a permitir que otra criatura lo adore. ¿Sí recuerdan cada vez que los profetas, los escritores bíblicos, ellos vieron a un ángel, se postraron como el caso del apóstol Juan? ¿Y qué le dijo el ángel al cual el Señor había mandado para que lo asistiera? Le dijo: párate, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Los ángeles malos, aquellos que están infectados por el pecado de querer ser Dios como Satanás, esos están buscando ser adorados, ser admirados. Pero los ángeles que no han perdido su dignidad nunca
van a permitir que sean adorados, porque saben que solo la adoración es para Dios. El término aquí también indica que Jesucristo es el que gobierna a los ángeles. Más tarde vamos a encontrar que los ángeles son sus servidores. Número 2. Jesucristo tiene más excelente nombre. Este término nombre indica que Jesucristo tiene todo poder, todas las armas, todas las capacidades, y eso lo hace ser un ser famoso, majestuoso. Una persona famosa en la antigüedad era alguien que tenía mucha capacidad. ¿Sí recuerdan ustedes a Goliat? Goliat era un hombre famoso. La sola presencia de Goliat era temible. Tenía un escudero que le llevaba las armas que él no podía cargar, porque era alguien que tenía mucha capacidad. Pero ¿saben ustedes? Jesucristo tiene todo el poder, tiene toda la gloria, tiene toda la majestad, y ha exhibido su poderío desde la eternidad y lo va a exhibir hasta el cumplimiento de todo su plan perfecto. Cuando la Biblia dice que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús es el más grande. Él es el más grande, Él es el ser más maravilloso, más majestuoso, más poderoso. Por esa razón dice en Filipenses 2, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, hasta donde ya no hay más exaltación, hasta la altura máxima, y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Esto no es una frase mística, supersticiosa. Es que usted dice, en el nombre de Jesús. No, está diciendo que la persona de Jesús, su nombre es infinitamente poderoso, porque Él es Dios y porque Él es el ser que se hizo hombre para mostrar su poder. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Eso significa que todas las personas, toda criatura tiene que doblarse, arrodillarse, adorar a Jesús, porque Él es el nombre que está por encima de todo. ¿Sí estamos? Eso es lo que significa. Usted puede decirlo 1000 veces, pero si en su corazón usted no doblega su corazón frente al ser que está sentado en el trono, realmente no está impactando esto. ¿Sí estamos? Otra vez, me gustaría que recordáramos eso, porque esta expresión se ha convertido en una frase mística. Es que si usted dice en el nombre de Jesús, si pone la mano y dice en el nombre de Jesús, ahí va a ocurrir, porque en el nombre de Jesús tiene poder. No, está diciendo que la persona de Jesús es la persona más poderosa, la que está en la cúspide de la majestad. Eso es lo que está diciendo el texto. Porque su nombre está por encima de los que están en los cielos, todas las criaturas, y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confiese. ¿Qué va a confesar toda lengua? Reconozca que Él es el Señor. Eso es lo que significa que Jesús es el Señor. Eso es lo que significa que Jesús es el Señor. No, pero yo creo que Jesús es el Señor. Está bien. Los demonios también lo creen, pero no se someten a su voluntad. Para que esa expresión le haga bien a usted, usted tiene que hacer como dice Romanos capítulo 10. Porque si creyeren eso en tu corazón, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer entonces, o confesar, quiere decir reconocer el señorío, el que está ya sentado en la majestad. Reconocer que nada va a pasar en tu vida sin que pase por encima de su control total soberano, para gloria de Dios Padre. Número 3.
Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, voy a pedirles que me acompañen leyendo. Vamos a leer entonces Hebreos 1:5 y Hebreos 1:2. Ya va. ¿Listo? Dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó. Bueno, ¿por qué Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, la primera cosa que dice es porque Dios lo dice, y Dios le dice hijo suyo a Jesús. Ahora, ¿por qué le dice hijo? Le dice hijo porque Jesús y el Padre tienen una relación fraternal o filial de padre e hijo desde la eternidad. La segunda razón, porque el Padre le engendró el cuerpo de su Hijo en el vientre de María. ¿Sí recuerdan? Eso dice Dios. El Padre le engendró un cuerpo a su Hijo. Y eso significa entonces que tiene un papá. Jesús tiene un papá. Y no fue José. Cuando José tuvo intimidad con María, ya Dios le había ganado casi un año. ¿Recuerdan? Cuando José la iba a dejar, le dijo Dios, porque lo que ella tiene en el vientre, eso se lo hice fui yo. No fue cualquier varón, fui yo, le dice Dios a José. Así que ve, recibe a tu mujer. Y la guardó mientras su parto y después el cumplimiento, y después sí la tomó y la hizo su esposa. Entonces Dios le dice hijo es a Jesús, su hijo unigénito, porque el Hijo fue la persona divina que vino en persona física aquí a la humanidad, para hablarnos Él mismo la palabra de Dios. Por eso Jesús es el Verbo de Dios. El Padre mandó a su Hijo para que su Hijo viniera en representación de la divinidad. Jesús es el Hijo porque Él es el heredero de todo. Jesús es el Hijo porque Él fue el que hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? ¿Quién creó todas las cosas? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero según Dios, las tres personas, la persona a la cual encargaron de crear todas las cosas fue Jesús, el Hijo. Por eso dice que el medio divino para crear todo es el Hijo. Y no solamente para crearlo, sino para sostenerlo. ¿Con qué lo creó? Con su palabra poderosa, porque su palabra de verdad tiene poder. Y con esa misma palabra, Jesús sostiene todo. Y con esa misma palabra lo va a quitar, y con esa misma palabra lo va a volver a hacer. ¿Tiene poder o no? ¿Tiene poder o no? Claro que sí. Cada vez que pongamos nuestros ojos hacia Él, reconozcamos cada minuto de nuestra vida que ese es el Señor, ese es mi Señor, ese es el ser a quien yo adoro, a quien yo admiro, a quien yo obedezco. Además de eso, Él vino y efectuó nuestros pecados, la purificación de nuestros pecados, y se sentó a la diestra en las alturas, al lado de su Padre. Número 4. Jesucristo
es el primogénito, hijo de Dios. Bueno, ¿qué significa el primogénito? Voy a explicarlo, a recordarlo, porque ya lo hemos visto. El primogénito significa que Jesucristo creó todo. Ya ahorita acababa de decirnos que Él fue el medio divino para crear todo. Él hizo todas las cosas para que todas las cosas se mantengan en relación con Él. La persona de la Trinidad que está relacionada con todas las criaturas se llama Jesucristo, representando al Padre y representando al Espíritu Santo. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles reconocen que Jesús es el Dios, reconocen que Él los creó, que Él los administra, que Él los gobierna. Eso es lo que significa primogénito. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque todas las cosas en Él fueron creadas, las que están en los cielos, en la tierra. Todo fue creado por Él, para Él y por medio de Él. Y dice el versículo 18, y Él es la cabeza. Él es el que administra todo. Eso es lo que significa primogénito. Él es el principal. Él es la prioridad de mi vida. Él es el ser más importante. Eso es lo que significa primogénito. ¿Te has preguntado eso? Para ti, ¿quién es la persona más importante? Felipe diría, no, mi mamá, porque mi mamá me dio la vida. Pero Dios dice que la vida es Él y Él es el que da la vida. La mamá no, la mamá es el medio de Dios para dar la vida. Mi papá, dice Juanita, no, mi papá, porque mi papá fue el que me engendró. Medio divino para engendrarnos. Jesús sí es la vida. Él es lo más importante. Por seguro que estás luchando para saber qué es lo más importante en tu vida. Primogénito significa que Jesús es lo más importante. Te conviene reconocerlo ahora como lo más importante. La prioridad de tu ser. Porque será para siempre lo más importante. Solo el Señor y solo el primogénito merecen adoración. Los ángeles ya lo están haciendo. ¿Y tú? ¿Y tú? No, sí, yo voy a la iglesia el domingo, yo leo la Biblia de vez en cuando. No es suficiente. Hay que reconocer que Él es el dueño, que Él es el que da las órdenes, que Él es el que administra mi vida de eternidad hasta la eternidad. Número 5, Jesucristo, por ser el Dios, por ser el que tiene un nombre superior, por ser el primogénito, es adorado por los ángeles y eso evidencia su superioridad. Voy a pedir a las damas que por favor me acompañen leyendo estos versículos que están allí. ¿Listo? Dice así: ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. He aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os doy buenas nuevas, gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Señor. Allí tenemos el modelo de los ángeles. Cuando estaba bebecito, acababa de nacer, los ángeles sabían quién era el que estaba ahí. Sabían que es el Dios que se hizo hombre, el Emmanuel, el Jesús, el Cristo. Y llegaron a adorarlo.
a adorarlo. Y dice que una multitud de ángeles vinieron y cantaban, reconociendo que quien está allí con un cuerpo pequeñito, acabado de salir del vientre de su mamá, es el Hijo de Dios. Es el ser que debía ser adorado y que va a ser adorado. ¿Saben qué están haciendo los ángeles en este momento allá en el cielo? Adorando a Jesús. Adorando al primogénito. Adorando al Hijo de Dios. Adorando al Señor. ¿Y por qué lo adoran? Porque es el Señor. Porque es el Señor. Ahora te recuerdo Mateo 7:21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace. Usted puede gritar 1000 veces Señor, pero lo que evidencia que usted está reconociéndolo como Señor es que usted lo obedece. Número 6. Jesucristo está sentado en el trono desde siempre. Pido a los varones que me acompañen leyendo. Dice así: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. ¿Desde cuándo Jesús está sentado en el trono? Y cuando vino aquí a la tierra, cuando se hizo hombre, dejó de estar sentado en el trono. ¿Dejó el trono? Miren, no encuentro la entrada de esos himnos aquí, porque dice que su trono es desde siempre y para siempre. ¿Sí estamos? Bueno, usted me dirá, porque yo también soy un seguidor de los himnos, me gustan mucho los himnos, porque muchos himnos, como dicen algunos, inclusive músicos, ellos dicen que en los himnos se encuentra mucha teología bíblica, pero hay algunos, como son producto humano, que tienen algunos detalles como esto. Pero uno entiende que también exaltan la grandeza de Dios. Hay que corregir ese pedacito apenas. Jesucristo está sentado en el trono. Recordamos, siempre ha sido Dios. Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era o estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquella luz verdadera venía a este mundo. El mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. O sea, Él nunca ha dejado de ser rey. Vino, se acercó acá, tomó forma humana y se sentó en el trono ahora como Dios y como hombre, pero nunca ahora. O sea, lo que hizo Él fue llevar su cuerpo físico que había tomado aquí en la tierra hasta donde Él estaba y nunca ha dejado de estar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Otra vez? Si es Dios, llena todo el universo. Primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Todo lo llena con su presencia. Pero ese Dios tomó un cuerpo aquí en la tierra y luego traspasó los 3 cielos y lo llevó y sentó a ese cuerpo físico, después de haber resucitado, en el trono que siempre le ha pertenecido. ¿Sí estamos? Eso es lo que Dios dice en su palabra. Número 7, Jesucristo es el creador de todas las cosas. Vamos a leer estos versículos, versículo 10 hasta el 12, todo junto, dice así: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán,
mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años, qué expresión tan tremenda. La superioridad de Jesús es esa. Él tuvo la capacidad de la nada de crear todo lo existente. Creó los cielos, creó la tierra. Y esa creación de más de 6.000 años, alrededor de 6.000 a 7.000 años, va a ser quitada. La Biblia nos muestra que después del milenio, al final del milenio, el Señor Jesús, bueno, antes de ello, vamos a recordar un poquito. La tierra va a ser sometida a juicio a partir del momento que la iglesia sea sacada de aquí. Entra el periodo de la tribulación, gran tribulación, el cataclismo que va a haber, donde ya ni siquiera el sol va a existir, se va a oscurecer todo. Luego llega el Señor Jesús y otra vez la tierra va a quedar contaminada, acabada, y Él la restaura. Toda la tierra va a ser próspera durante los 1000 años que Él administre la tierra. Lo que ya la Biblia habla de el milenio, los 1000 años del reinado de Jesucristo. A su lado estará David reinando con Él, los 12 representantes de las tribus de Israel, la iglesia con Él allí. Y después de esto, esta tierra será quitada, estos cielos serán quitados, y Él va a hacer una tierra nueva que no tendrá mar, y allí va a posar la nueva Jerusalén, preparada ya en los cielos, para vivir nosotros con Él allí. Y por esa razón dice el versículo que va a ser quitado, los cielos, la tierra va a ser quitado, van a ser como una vestidura. Ya no sirve, ya está muy sucia, ya está vieja, ya está rota. Entonces la quita y vuelve a poner una nueva. Dice, la cambiará, será mudada, cambiada por una nueva. Y eso es lo que va a pasar. Si tiene poder, es digno de ser adorado entonces, es digno de ser reconocido como Señor. Amén, ¿verdad? Miren su capacidad. ¿Y qué le pasa? Los años no le pasan, no le cambian, porque Él está fuera del tiempo. Algunas personas preguntan, bueno, ¿y quién hizo a Dios? No, la Biblia nos enseña que el tiempo es una criatura de Dios para medir la creación, no para medir al Creador. El Creador está fuera del tiempo, el Creador está fuera de la creación en el sentido de que no le afecta lo que pasa en la creación. ¿Sí estamos? Y por último, Jesucristo es el que está sentado. ¿Dónde está Jesucristo? Sentado a la diestra. Allá en el tercer cielo hay 2 tronos. El trono de Dios el Padre y el trono de Jesucristo el Hijo. Dice entonces, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra, a la derecha, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso significa que Jesús es superior. Jesús es superior. Una de las cosas que admiro del Señor Jesús es como siendo Dios, dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se humilló a sí mismo, se bajó, asumió la naturaleza humana humillante, se hizo siervo, se hizo obediente
hasta la muerte de cruz. Para darnos el ejemplo, como conclusión, te pregunto a ti, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesucristo? Es vital entender quién es Jesucristo para el presente y para el futuro. Porque entender quién es Jesucristo hace que vivamos de manera humilde. Porque siendo Él, aprended de mí que soy manso y humilde. El Dios que se humilló. Eso es lo que debo hacer yo. Humillarme es reconocer que yo soy un ser humano con fragilidad. Humillarme es reconocer la grandeza de la majestad divina. Él es el Dios, yo soy una pequeña criatura. Jesucristo es superior a toda criatura angelical. ¿Sí es superior? ¿Sí es superior? ¿Sí pudimos verlo en el pasaje? Claro que sí, claro que sí. Él es superior porque Él es el creador de los ángeles, porque Él es el que los gobierna y porque toda criatura depende de Él. Jesucristo es quien gobierna desde su trono celestial. Amado Dios, damos gratitud al que vive por los siglos. Damos gratitud a ti por tu palabra perfecta, exacta, contundente que llega a nuestros corazones. Señor, en esta hora quiero pedir porque hay algunas personas que no han reconocido que tú eres el Señor, que Jesús es el Señor. Y quiero pedir que por favor también actúes en su corazón para darle claridad y para capacitarle para que tu verdad sea percibida y para que pueda caer de rodillas delante del señorío del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oro también por quienes ya hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor. Hemos creído que Él es el Señor. Ayúdanos a vivir de manera obediente, humilde, mansa y obediente, servicial a ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén.